Qué maravilloso que se abran oportunidades para este tipo de temas tan gloriosos, tan importantes, tan urgentes. Compartía hace unos momentos con la pastora que parece como si nos hubiésemos puesto de acuerdo todos. Inclusive lo compartía con el profeta Arnoldo, con mi esposa. Pero eso es un buen síntoma de que Dios está obrando a través de todos nosotros las mismas cosas y que no venimos a inventar nada nuevo, sino que todos estamos en un mismo sentido. Y aún siendo de diferentes congregaciones, Dios está trayendo un mover especial para despertar a la iglesia. Amén. Sobre un asunto que es urgente. Amén. Yo voy a hablarles esta tarde sobre ayudando y entendiendo a los niños del siglo XXI. Y para esto yo quiero comenzar explicándole cuál va a ser la dinámica en esta enseñanza. Vamos a hablar sobre 3 factores fundamentales, porque en realidad este tema es gigantísimo. Le decía al hermano Jorge que mientras yo estudiaba, mientras yo me preparaba, yo venía pensando hablar sobre estrategias, sobre métodos, inclusive sobre técnicas psicológicas y otros programas en otras iglesias que te ayudan a poder entender y ayudar a un niño. Sin embargo, mientras empezamos a desarrollar todo eso, y obviamente todo con la palabra, ¿verdad? Mientras yo empecé a desarrollar eso, me di cuenta que es un tema tan amplio que tiene que ser comido pedazo a pedazo. Uno de los gerentes en una compañía donde yo trabajé nos decía: ¿cómo se come un elefante? ¿Alguien sabe cómo se come un elefante, por cierto? Y él decía: pedazo a pedazo. Y un tema tan grande y tan importante, lo mejor de todo es que lo tomemos en su proceso, poco a poquito. Yo quiero comenzar el día de hoy hablando de las necesidades de los niños. ¿Qué necesitan los niños? Pues que haya más tipos de eventos de este tipo. Amén. ¿A qué sí? Los niños ocupan maestros motivados, apasionados, pero sobre todo bien capacitados. Amén. En su área. A veces nos enojamos con los maestros y queremos exigirles algo que no se les ha sembrado. Es como si alguien me dijera: no, es que yo quiero cantar, pastor. Mira qué anhelo tengo de cantar. Le ponen un micrófono y es la chimontruria versión cristiana. ¿Sabes qué? Qué bueno que quieras cantar. Qué bueno que ese sea un anhelo en tu corazón. En realidad yo creo que es el anhelo del pueblo de Dios, adorar y exaltar al Rey. Pero como dice el Salmo 1923, versículos 7 y 8, zapatero a tus zapatos. Yo creo que lo mejor es invertirle tiempo a la capacitación para poder ver fruto. La Biblia dice que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y es tan importante el conocimiento, sobre todo el conocimiento de la palabra de Dios, para poder desarrollar a nuestros hijos. Yo estuve trabajando un tiempo sirviendo en Jucum. No sé si alguno de ustedes conozca Jucum. Jucum es una organización mundial de evangelistas, de misioneros, que se llama Juventud con una Misión. Yo les decía, se quebraron el coco haciendo el nombre Jucum, Juventud con una Misión. Y en este instituto íbamos a los pueblos, íbamos a algunas partes de Jalisco, íbamos a las cárceles, a los tutelares de menores, a las casas hogar. Pero en una ocasión me tocó ir a un lugar que se llama el Platanar. Y yo sé que algunos se dicen Platanar, se imagina allá por allá en la jungla con plátanos. Es algo similar, pero no en la jungla. Están en un cerro, en la parte más alta del cerro, y en todo el pueblo nada más hay un solo teléfono. Y lo tiene la de la tiendita, tiene el monopolio de las telecomunicaciones. Tiene el teléfono en su casa, y si hay una emergencia en la madrugada, ella va y despierta a los vecinos. Oye, te están llamando. Obviamente tienen un costo extra cuando es en la noche, ¿no? Un solo teléfono. Olvídese de hablar de internet, de hablar de la señal famosa del teléfono. Ahí está uno haciendo señas, porque no hay señal. No había señal en aquel tiempo. Y ¿sabe algo tremendo? De cómo es el mundo con sus negocios y con las cosas que realmente le importan. Tal vez había un solo teléfono, pero las Coca-Colas no faltaban. Andábamos todos sudados,
todos cansados y en la tiendita llenos de Coca-Cola. Y esto es algo que a muchos de nosotros nos debe de llamar la atención, porque es muy interesante cómo el mundo, para las cosas que le interesan, son radicales y se comportan de una forma ambiciosa. Para que haya una coca en el Plataná, imagínate la logística, tenían que pasar por muchísimas cosas para llegar para allá. Es un pueblo que no te estoy diciendo que está a la vuelta, ¿no? Es difícil llegar allá. Y nosotros teníamos que ir constantemente para allá. Se estableció inclusive una iglesia. Y el mundo, para lo que le interesa, para sus negocios, son radicales. Invierte. No les importa el sudor de los camioneros, no les importa si traen aire acondicionado o no. Invierten en sus negocios al grado que ellos siguen ganando. En el Evangelio, nuestra misión a veces es tan distinta y tan diferente a como lo hace el mundo. Porque en el Evangelio a veces y no lo generalizo, porque en realidad no todas las iglesias, ni todos los maestros, ni todas las personas trabajan de la misma forma, pero siempre hay una excusa, siempre hay una razón, siempre hay algo para no hacer las cosas de excelencia. Y cuando yo veía este video al inicio, yo veía cuánta gente se pierde. Yo hice un ejercicio muy similar hace como unos 6 años, hablando de la segunda venida de Jesús, y de cuánta gente se muere a diario, en un promedio, en un mes, en el hospital, primero a diario, luego a la semana, y luego al mes, y luego al año. Y así hicimos un ejercicio de cuánta gente conoce a Cristo. Y la verdad es que la mayoría de los que se mueren en el hospital se mueren sin Jesús. Y nuestra pasividad en los temas que realmente importan es alarmante. A veces estamos más ocupados por andar alegando de cosas doctrinales, que no tiene nada de malo defender la doctrina, tiene su lugar. Pero nuestro propósito como iglesia en la tierra precisamente es ser luz. ¿Amén? Para lo que en realidad tendríamos que dedicar tiempo, a veces somos un poquito más quisquillosos, tenemos más peros, tenemos más cosas que... es que a veces, ¿saben una cosa chistosa? Hasta para escoger la camisa del uniforme, ni ahí se ponen de acuerdo muchos maestros. No, pero es que yo quiero morado. No, pero que yo quiero rojo. Y algunos están diciendo, ¿cómo sabes? Tantos años que tenemos sirviendo. Los diáconos, no, es que esa corbata no me gusta. No, pues escogimos esta. Dejó de venir 3 semanas, ¿no? Hermano, ¿por qué no habías venido? Había estado ocupado. Mentira. Estaba enojado porque no le hicieron caso con la corbata. Y desafortunadamente nos enfocamos en cosas que, por Dios, eso no tiene, en serio, no tiene nada que ver con lo que Dios está esperando con nosotros. Es bueno que tengamos un uniforme, pero es mejor que estemos enfocados en los negocios de nuestro Padre, sacándole provecho a lo que tenemos que sacarle provecho. Quiero que vaya a Lucas, por favor, capítulo 6, versículo 8. Arnoldo, me haces un favorcito, me pasas mi agua, por favor. Muchísimas gracias, hermano. Por cierto, muchísimas gracias, pastores Efraín y Olivia, por recibirnos. Yo creo que es un parteaguas y las iglesias le agarran el rollo a esto que están haciendo ustedes. Vamos a ser bendecidos, no nada más una iglesia, sino el cuerpo de Cristo, ¿no? Es lo que nos interesa. Lucas 6:8. El contexto de este versículo nos habla de una cuestión completamente distinta. Nos está hablando de cómo el mundo a veces se comporta de una forma para lo que le conviene y alcanzan sus objetivos. Lucas capítulo 6, versículo 8 le dije. No es ese. A ver, si va a ser el 16. Lo escribí mal. Usted ya sabe que, y los de mi congregación siempre agarramos cura porque me ocurre. 16:8. Sí, es el 16:8. Dice la Biblia: y alabó al amo, el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente.
Y luego aquí Jesús nos va a explicar una regla tremenda. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Jesús mismo nos está explicando que a veces el mundo es más sagaz, son más animados, son más aventados para lo que les interesa, son más aguerridos, son más apasionados. Yo le digo una cosa, yo agarro, me da risa, agarro cura, le iba a decir, pero algunos van a decir, es cholo, pastor. No, no soy cholo. Pero de alguna forma es la huella de mi trasfondo cultural, no lo puedo a veces modificar. Además de que no quiero ser quien no soy, ¿verdad? Esa es mi frase, punto. Y dice, oiga, pastor, es que a mí me da mucha pena andar danzando en la iglesia y brincar. Me siento tan ridículo. Con ganas de decirle, ¿no te sentías ridículo bailando el mono de alambre? Qué curioso que para las cosas del mundo son apasionados, pero aquí no, aquí les da pena, se agüitan, se sienten incómodos, se sienten ridículos. El mundo es más sagaz para lo que le interesa. Y lo que ocurre con esta generación de la que nos hablaba la pastora, con esta generación que se está perdiendo, es que la gente está más interesada a la hora de la hora en prioridades que no son las prioridades de Dios. Inclusive más adelantito vamos a hablar de la prioridad del reino. Y en estas prioridades a veces todo está primero. Me gusta lo que decía la pastora, a veces está la televisión, el billar, están los amigos, la carne asada, el fútbol, arriba las chivas, todo ese tipo de cosas. Están enterados de esto, enterados de aquello. Y para los hijos siempre hay una razón, siempre hay una excusa, siempre hay un porqué. Yo, aparte de trabajar como pastor, de servirle al Señor como pastor en la iglesia, también soy contador de 2 agrícolas, contador y administrador, y constantemente tengo mucho trabajo. Y llego yo a mi casa en ocasiones muy cansado, porque salgo del trabajo y aparte me voy a la iglesia, que es en Villa Juárez. Yo vivo aquí en Obregón, es camino. Y en la noche que llego a la casa, a veces está mi hijo Iker y, papá, buscar, jugar. Papá, buscar. Y a veces, mi hijo, me siento muy cansado. Yo creo que todos los papás lo hemos dicho. Y no tiene de malo haberlo dicho. El problema es decirlo siempre. Y el problema es hacerlo como una forma de esquivar nuestra responsabilidad. Demandamos un fruto a nuestros hijos y esperamos que nuestros hijos sean el futuro Marcos Witt, el futuro el futuro aquel, pero no le dedicamos el tiempo razonable para empezar a sembrar en ellos. Y yo sé, como les decía al inicio, tenemos muchas cosas emparejadas entre nuestras enseñanzas, pero eso es una realidad. Somos los pastores de nuestros hijos. Así es. Amén. Y es importante que usted entienda que la primera necesidad, lo primero que los niños necesitan en que los ayudemos y que los entendamos, es que ellos necesitan ser la prioridad, una prioridad de la iglesia. Una prioridad no nada más de la iglesia, una prioridad de tu casa. Una prioridad, ¿en qué sentido? Veíamos el asunto de la inversión en los salones, en material, en capacitación. Es triste. Pero en realidad, aunque suene una frase trillada, en realidad los niños son el futuro de nuestras iglesias. Yo quiero compartir con usted Gálatas capítulo 6, versículo 7. La Biblia nos va a decir algo tremendo ahí. Queremos dejarle todo a Dios a veces. Queremos decir, bueno, pues Dios sabe. Pues, si Dios quiere. Dice un hermano de la congregación, vas a venir el domingo. Si Dios quiere, déjate de cosas, Dios quiere. La Biblia lo dice. ¿Está de acuerdo conmigo? Es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis. Y desde aquí ya ves la tónica de Pablo diciendo, déjate de cosas. No te estés engañando a ti mismo. Todo lo que el hombre siembra, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra o sembrare, eso también cosechará. Y algunas veces esperamos que Dios se encargue de nuestra cosecha. Y decimos, no, pues sé que necesito dedicarle tiempo a mi hijo, pero mejor voy a orar por él estos 10 minutos que estoy lavando los trastes.
no está mal orar por nuestros hijos, es una responsabilidad de los papás. Pero una cosa no suple la otra. Se necesitan las dos, la parte espiritual y la parte práctica. Y más cuando va acompañado de lo espiritual. No os engañéis, dice. Todo lo que siembras, eso cosechas. Ahora, ¿qué puede sembrar un niño? Si el niño es completamente nuestra responsabilidad como papás. ¿Qué puede haber sembrado él? ¿A quién le podemos echar la culpa? A la escuela, y luego más como mexicanos, en el que en nuestro contexto buscamos siempre a quién culpar. El presidente, Peña Nieto, dicen. Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. Ora por él. Y yo creo que le faltó ponerle ahí, cabezón, ora por él mejor. Deja de estar siendo rebelde a nuestra autoridad. Hará cosas que son incorrectas, él dará sus cuentas. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca. Cuando nosotros estamos buscando un responsable sobre quien descargar nuestra responsabilidad, es la salida más práctica del mexicano. El maestro me reprobó. ¿Cuántos papás hemos escuchado eso? ¿O cuántos hijos no hemos dicho? ¿Verdad? O el líder, le caigo gordo al líder. Déjate de cosas, llega temprano. ¿Cómo no? No, es que el pastor la trae contra mí, me voy a cambiar de iglesia. Es la salida más fácil. Buscar a quién culpar. Y luego tú ya dijeras, se van a otra iglesia a sujetarse. No, se van a otra iglesia a hablar mal del que no se sujeta. Así que no nos engañemos. Queremos ver a nuestros hijos exitosos. Tú tienes que sembrarles la victoria. Amén. Y no hay mejor siembra que la palabra de Dios misma. Amén. Una palabra, porque además la palabra de Dios ni siquiera es aburrida. No tenemos por qué hacer esto algo tedioso para nuestros hijos. Ay, mira, amigo, es que había una vez hasta la forma de hablar. Necesitamos investigar, necesitamos buscar la forma de sembrar en ellos una semilla de éxito, una semilla del reino. Amén. Una semilla en la que sea indudable en quién creen ellos. Pero no nada más hacer esa semilla. Ahora voy a voltearle, no nos engañemos. También una semilla que no nada más sea hablada de parte del papá. Porque a veces los papás somos buenísimos para regañar, pero no somos buenísimos para imitar a nuestro Dios. Ah, no, es que tú tienes que honrar a tus papás, mijo. Ya me imagino a los hijos, ¿verdad? Diciendo, ¿y tú para cuándo? Con mis abuelos. Ah, no, pero es que tus abuelos tienen ideas de esto y es que también son aquello. No. Papás, eres tú el principal responsable de convertir a tu hijo en una prioridad. Y en tu comportamiento se refleja también si es tu prioridad o no. Lo más fácil es ser cristianos aquí adentro. Y más cuando somos esclavos de la apariencia. Porque hay modificadores de conducta. La religión, por ejemplo, es una modificación de conducta. Hay gente que no es que ame a Dios, es obediente, porque está súper amenazada. No es que ame a Dios, no es obediente a Dios, sino que está tan condenado que tiene que obedecer a Dios por lo condenado que se siente. Los fariseos eran obedientes a Dios dentro de su ley. Y Dios no buscaba eso. Dios busca que le amemos y que le sirvamos con un corazón libre. Mira, Dios, estoy consciente de que soy imperfecto, pero te quiero servir por amor. Amén. ¿Cómo no? ¿Cuántos de ustedes quieren que sus hijos les sirvan por miedo y les obedezcan por miedo? Y Dios no hizo eso. Dios primero nos puso el ejemplo de cómo se debe amar y de cómo se debe servir. Un modificador de conducta es sobre todo la hipocresía de respetar en demasía a los pastores. Y no es malo respetar y honrar a nuestros pastores. Lo que es malo es respetarlos por encima de Dios. Mientras no está el pastor, y yo constantemente pongo este ejemplo, lo voy a poner el día de hoy porque yo sé que Dios les va a hablar. Mientras no está el pastor, ni se saluda el hermano con la hermana. Puede pasarlo por un lado y así como asco mi carro tiene. No se ven. Da cuenta que está el hermano ahí y lo brinca. No quiere una relación con él. Pero está el pastor. Lo están viendo. Hermano. No está adorando. Pero llega el pastor y la pastora. Señor, recibe una hipocresía terrible.
Porque a veces queremos respetar más al loco que a Dios. Lo más fácil es regañar a nuestros hijos. ¿A poco no? Nuestros papás eran lo que hacían. Muchos de nuestros papás. Culturalmente es el regaño, el chanclazo, con la mirada. Mi papá ni siquiera necesitaba pegarme. Así venía yo corriendo como Iker y con la pura mirada. Te congelaba, encantado. ¿Cómo no? Un uso de autoridad. A veces carnalmente, pero sabían usar la autoridad. ¿Y ahora qué hacen los papás ahora? Exceso de amenazas, incumplidas aparte. Hijo, pórtate bien. Hijo, pórtate bien. Si no te portas bien, te voy a quitar el teléfono. Hijo, pórtate bien. Hijo, pórtate... Ya sabe que ya, mejor ya ni diga nada. No le va a hacer nada. Porque no hay autoridad en eso. Es una buena forma de impactar a nuestros hijos. Es sembrándole el ejemplo. Amén. Sembrándoles que en nuestro comportamiento y en nuestro hablar no hay una disparidad. No es que una cosa sea lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Amén. Me gustó lo que decía la pastora. No podemos tener dos vidas distintas. Tenemos que respetar eso. Ahora quiero explicarle cómo nosotros como pueblo de Dios somos los principales llamados a tomar esa responsabilidad. La principal responsabilidad es la de los papás. Pero también yo quiero confesarle una cosa, también los pastores y también la iglesia tienen una responsabilidad sobre sus hijos. ¿Cómo? Claro, los maestros de niños son una extensión de mi ministerio y de mi pastorado. Y si yo no estoy pendiente de qué están haciendo y de cómo los cuidan y de cómo los tratan y de qué se les enseña, Dios no le va a pedir cuentas a los maestros. Tal vez también, pero lo va a hacer principalmente conmigo como cabeza. Porque no puedo dejar eso. A ver un volado, a ver quién lo amarra al niño ese que anda corriendo. ¿Me explico? No puedo dejar eso a ver en quién descargo la responsabilidad. Hay varias responsabilidades aquí. Quiero invitarle a que vaya, por favor, a Juan capítulo 5, versículo 19. Hay muchas técnicas, hay muchos planes de trabajo que se pueden establecer en la iglesia, pero yo siempre recomiendo que mejor te mandes a hacer un traje a tu medida. Porque el hecho de que en una iglesia hagan ciertas cosas no significa que tienes la infraestructura ni la madurez en el personal, ni que tengas todo lo que ellos tienen para que les dé éxito. A veces nosotros necesitamos ir adaptándonos a nuestras necesidades, pero de la mano de Dios. Amén. Sobre todo. Amén. Vean lo que dice Juan 5:19. Dice, respondió Jesús entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, y me gusta la forma en la que Jesús resalta una frase, porque Jesús es Dios. Diga conmigo, Jesús es Dios. Jesús no necesita decirnos de cierto, si le creemos. Pero hablaba a una generación incrédula. Por eso está recalcando, hazme caso, por favor, te lo digo, créeme, de cierto te digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Claro, ni modo que lo engañes. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Yo recuerdo en Semana Santa íbamos a salir nosotros, mi familia, y al prender el carro, brincó ahí el arrancador, el motor de arranque, lo destapo y me doy cuenta que estaba flojo uno de los postes. Saqué mis llaves y todo, y ya estuve buscando la que le quedaba. Sabrán, no soy mecánico, pero busqué una que le quedara y empecé a ajustarlo. ¿Sabe qué hizo mi hijo? Muchos de nosotros hemos vivido en estos hogares. El niño vio que estaba yo agarrando ya piezas y cosas, fue a agarrar unas pinzas y se agarró ahí de agua.
Llegamos a veces a la iglesia y como nuestro comportamiento es dispara lo que hacemos en las casas. Y a veces dice la mamá, el papá, dicen, es que pastor, no sé qué le pasa a mi hijo, es tremendo. Es que no se aguanta, pastor. Y yo aquí, mire, vea qué bonito adoro, y él no quiere. Y aquí Jesús nos explica una regla maravillosa. No puede el hijo hacer nada. No puede. Es que yo no sé de dónde lo sacó. Yo sí sé. Venga conmigo, yo le voy a decir. No puede el hijo hacer nada, sino lo que va a hacer al padre. Y luego los padres vienen en pleno agosto, sudando. No encontraban estacionamiento, estacionaron por allá. Y viene el hijo brincando, que esto, llegan y haga de cuenta que, ¿sabes qué, maestro? Es tu hijo, de aquí en adelante. Te lo doy. No se quieren hacer cargo, no quieren ayudar en el orden que una iglesia debe de tener. Pues que se encargue la maestra fulana de tal. Yo ya suficiente tengo con lo de mi casa. Y eso es lo tremendo, que el niño es así. Y por cierto, o sea, todos los niños regularmente son inquietos, no es que tengan un espíritu demoníaco. Los niños así son. No podemos hacer que los niños brinquen la etapa que les toca y que se comporten como adultos cuando no son adultos. Eso es terrible. Privarle a un niño de lo que es normal para él y de lo que es su etapa de aprendizaje. No podemos obligarlos a que estén como soldados porque son niños. ¿Qué se necesita entonces? Alguien con la capacidad de influenciar a los niños, porque es mentira eso que no se pueden dominar los niños y que no se puede ejercer una influencia correcta sobre ellos. Mire, yo conocí a Cristo a los 12 años, pero yo a los 12 años ya había fallecido mi papá. Era tremendo. Yo creo que si buscan la definición de bullying en los diccionarios, capaz de que sale mi foto ahí. Es que yo era terrible de niño. Yo llego a la IBG y yo, me caían gordos los ñoños, decía yo. Es que esos niños son bien ñoños. Son demasiado esto. Es la mentalidad de un niño del mundo. Y mi ambiente no era ese. Ellos querían portarse bien. Yo quería destruir al mundo prácticamente. No encontraba cabida en la iglesia. Hasta que me tocó la maravillosa bendición de conocer a una maestra que me tuvo la paciencia, el amor, porque en realidad la paciencia es una manifestación de amor. Me tuvo el tiempo, la tranquilidad y sobre todo la gracia para saber influenciarme. Y ahora estoy aquí siendo pastor. Yo lo he visto en otros lugares. Hay maestros que logran que sus niños se pongan a adorar. Y hay otros que no saben qué hacer con ellos. Están viendo el reloj, hijo, y apenas va a la mitad de la alabanza. Me quedan 3 horas de servicio, 4 horas. Y no se lo digo yo como diciendo que vea que tengo el mejor instituto de niños, tengo el mejor ministerio de niños. No, la verdad es que no. Somos una iglesia pequeña que está en crecimiento. Casi nadie quiere ser maestro de niños, porque saben lo que es eso. Y lo peor de todo es que ni los propios papás quieren ser maestros de sus hijos. Como que ya saben la problemática y dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo. Y está bien decir, yo no puedo. ¿Por qué? Porque hay gente que en realidad no debe de estar enseñándole a los niños. Hay gente que los va a maltratar, que a veces los va a humillar. Yo recuerdo a uno de mis hermanos, le dijeron en la iglesia, mi papá murió de una enfermedad que se lo comió muy pocos años, y dentro de ese proceso él recibió a Jesús en un congreso de varones, y allá en la IBG nos decían, si tú quieres recibir a Jesús, tienes que pasar aquí al frente, tienes que vencer la vergüenza. Y allá, aunque te quedaras allá, te decían, aunque te quedes allá no vale, necesitas pasar aquí. Y mi papá pasó y recibió a Jesús. La IBG es una iglesia
aproximadamente de más de 10,000 personas. Es una iglesia gigante. Tienen 8 servicios cada domingo. Y algunos de ustedes se quejan por un servicio. 8 servicios. Imagínense los músicos. Tienen como 3 grupos de alabanza. Cansados de servirle a Dios. No todos son fotos, no todo es que salgan las fotos así. No todo es salir en el flyer ahí, pongan mi nombre. No todo es honra.